¿cómo vamos a terminar este año? ¿Contrarrestando lo que desagrada a Dios o dejándolo pasar? ¿Contrarrestando o aflojando? ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que desagrada a Dios. La cuestión es, ¿lo tenemos claro? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Contrarrestando o cediendo? ¿Contrarrestando o permitiendo? ¿Cómo vamos a terminar? Dios nos ha llamado a marcar la diferencia, a ser un pueblo santo, que no se mimetiza entre los que no son de Dios, que no se asemeja a ellos, sino que contrasta entre ellos. Gente que no hace lo que la mayoría considera aceptable, sino que reconoce a Jesucristo como su Señor. Si no se reconoce como Señor, ¿qué sucederá? Recuerde, nosotros debemos ser gente que refleje su carácter, hacer su voluntad. Así que si se es alguien que no se acerca a Dios con el deseo de obedecerle y manifestar su gloria, ¿cómo? Sometiéndose a su palabra, ¿cómo? Aplicando su verdad, sus mandamientos a nuestra vida. Si no es ese su deseo, les aseguro lo que ocurrirá. Poco a poco algo se infiltrará, sea en la iglesia, sea en su vida, aún en la mía, en la de quien sea. Se infiltrará aún en su casa, se meterá aquello que es desagradable, inmoral, poco ético y pecaminoso. Por eso el tema que nos atañe es contrarrestando sin aflojar. Dígaselo a alguien. Y la Biblia, el manual de Dios para el ser humano, nos enseña sobre eso. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 11, dice, en pantalla usted lo va a ver también, tome nota y en casa puede llegar a estudiarlo en su propia Biblia. Dice, más bien os escribí que no os juntéis, o sea, no se mezclen, no se asocien con ninguno que llamándose hermano, yo subrayaría eso en mi Biblia, llamándose hermano, es decir, que presuma ser de la familia de Dios. De nuevo, más bien os escribí que no se mezclen, ¿verdad? Que no se junten con ninguno que llamándose hermano, que pretenda ser de la familia de Dios, fuere fornicario, inmoral sexualmente. La fornicación encierra todo tipo de inmoralidad sexual, o avaro, o idólatra, o maldiciente. El maldiciente es aquel o aquella o aquellos que denigran de los demás, que injurian a los demás, que hablan mal de otros, o borracho o ladrón. El ladrón puede ser el que se apropia de lo que no es suyo, como también puede ser un estafador, un extorsionista, en fin. Dice, con el tal ni aun comáis. De nuevo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Parece extremista, pero no lo es. Con el tal ni aun comáis. Parece extremista. Se necesita querer agradar a Dios para aceptar esto que estamos viendo aquí. O sea, ¿qué nos está diciendo literalmente Dios por su palabra? Nos está diciendo, no tengan compañerismo con esta clase de gente. ¿Qué clase de gente? Aquel que dice ser cristiano, pero que es fornicario, o es avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho,
o ladrón, ni siquiera coman con esa persona. Oído, nosotros la iglesia, los hijos, las hijas de Dios, siervos de la justicia, ahora y siempre estamos para contrarrestar cosas como la fornicación, la avaricia, la idolatría, que se denigre de los demás, la borrachera, el hurto. Cosas que son abominables e intolerables, que de ninguna manera deben ser pasadas por alto. ¿Dónde? Principalmente en la iglesia de Cristo, la familia de la fe, ya que son prohibidas ¿por quién? Por Dios a través de su ley. Mucho cuidado aquí. Si en su casa lee 1 Corintios 3, 1 Corintios 5, 3 al 5, vemos al apóstol Pablo que aunque no estaba presente corporalmente, así como lo estoy yo, sí lo estaba espiritualmente entre ellos, entre la congregación allá en Corinto, ¿verdad? Y lo estaba como su líder espiritual, lo que quiere decir que estas instrucciones que estamos viendo deben cumplirse pese a que él no está, como estoy yo con ustedes, corporalmente, físicamente. ¿Qué pasa? Si ellos lo hacían, si ellos seguían la instrucción que está dando por medio de esta epístola, entonces no estarían haciéndolo solos. ¿En qué sentido lo voy a hablar? Es decir, no estarían haciéndolo sin el apóstol, lo estarían haciendo con su pastor Pablo. Así él no estuviera ¿cómo? Presente. Por cuanto lo obedecían, al obedecer lo que él mandaba de parte de Dios, en ese momento que obedecían, ¿cómo estaba el pastor de ellos en sus vidas? Presente y no ausente. Recuerden que él estaba ausente corporalmente. El apóstol está interviniendo porque la congregación en Corinto no lo hizo. ¿Qué no hizo? No luchó contra ello, moviéndose en oposición al comportamiento de ese hermano que era fornicario, de ese hermano que era avaro, de ese hermano que era idólatra, de ese hermano que era maldiciente, de ese hermano que era borracho, de ese hermano que era ladrón. Ellos no estaban haciendo nada en cuanto a esas formas de pensar, definitivamente no. Y como no lo hicieron, sin darse cuenta, estas cosas se empezaron a colar en la congregación, hicieron eco al interior, públicamente se hicieron patentes, ya eran conocidas por todos y estaban en boca de todos, tanto las perversiones como esos hermanos, esas hermanas que practicaban estas perversiones. Aún así, ellos no reaccionaron declarando públicamente la detestación y aborrecimiento de cosas semejantes. Estamos hablando de la fornicación, la avaricia, la idolatría, denigrar a los demás, la borrachera, el hurto. Al menos la mayoría de ellos comían callados. Es decir, todos sabían de estas cosas, pero ellos hacían que no lo sabían. O sea, ellos aplicaban un principio de un cantante muy famoso que ya murió: lo que se ve no se dice. Lo que sabían no lo decían. Lo veían y no lo denunciaban ni lo reprendían. No estaban preocupados por ello y estaban tan lejos de lamentarse por ellos y de tomar cualquier paso para quitar de entre ellos tales personas que estaban henchidos de orgullo. Y por ahí andaba
como perro por su casa el hermano fornicario, el hermano avaro, el hermano idólatra, el hermano maldiciente, el hermano borracho y el hermano ladrón. Estoy hablando de hijos e hijas de Dios. Pero la congregación como tal se cree tan humana porque así hay hijos e hijas de Dios que se creen tan humanos y de buena naturaleza y un modelo de misericordia. ¿Por qué? Porque ante actos semejantes no son severos con los que los cometen. Pero déjenme terminar la idea antes de que me tilden de implacable. Como les decía, muchos hoy día se creen humanos y de buena naturaleza y un modelo de misericordia, porque ante actos semejantes como la fornicación, la avaricia, la idolatría, el ser maldiciente, borracho, ladrón, no son severos con los que los practican, con los que están cometiéndolos, cayendo en el error de no lidiar con esto como Dios quiere. Como iglesia, empezando a humillarse, empezando por humillarnos ante Dios por estas cosas tan escandalosas cometidas en medio nuestro y actuar bajo su dirección en respuesta a la oración. Aprenda esto: si se vive en pecado, si se tolera la fornicación, la avaricia o la idolatría, si se tolera que se denigre a los demás al interior de la iglesia, o que haya un hermano dado a la borrachera, el hurto, entonces se tolera aquello que desagrada a Dios, que está contra su carácter, y esto surte un efecto, cual le resta poder tanto al creyente como a la iglesia donde está ese creyente que lo tolera. Por eso la situación empeorará cada vez más en la persona y o la congregación. Aumenta la impiedad en esa persona y en la congregación que permite esto en uno de sus miembros. O el vicio y la inmoralidad. Pero si seguimos la instrucción divina, ¿qué habrá? Habrá una renovación de ese poder. Y ese poder lo llevará a hacer y a hacer lo que Dios manda. ¿A través de quién? Hoy no está Pablo, hoy está este pechito. O su pastor en la congregación. Y eso traerá poder de Dios a esa situación. Ahora, pasa algo. Muchos ante la fornicación, la avaricia, la idolatría, el denigrar a los demás, la borrachera, el hurto, cosas semejantes a estas, ¿cuál es su postura? En búsqueda. Ellos oran para tratar de solucionarlo, mientras lo abominable e intolerable avanza. Ellos quieren manejarlo, digámoslo así, bajo cuerda en oración, omitiendo, descuidando la dirección que Dios trae o quiere dar para actuar y contrarrestar esto. Y a ellos eso les gusta, esa forma de tratar estos temas, estas situaciones en la iglesia, les parece sabio. Eso ellos lo llaman, ¿cómo es que le dicen? Eso es prudencia, eso es sabiduría, eso es discreción. No tenemos por qué avergonzar a nadie, cuando esa no fue toda la solución para la iglesia de Corinto, suponiendo que lo hicieron. Entonces les faltó. Y obviamente no es ni será la solución hoy día ni mañana en instancias semejantes. Es que si el que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón,
no es advertido por la misma iglesia o una iglesia, reprendido fielmente y censurado severamente como corresponde, ¿qué pasará? Pondrá en peligro a toda la congregación, a toda la comunidad. Puede propagarse por el ejemplo y con la convivencia de la iglesia, corromper las buenas costumbres e infectar a muchos. ¿Pueden creerlo? Se metió en la iglesia entre sus miembros la fornicación, la avaricia, la idolatría, denigrar a los demás, la borrachera, robar. Entonces, ¿qué pasa? Dios por su espíritu guía al apóstol a dar instrucciones inmutables. Él dijo, la solución no es solo orar. Ese es el principio, pero no es el final. Y comienza a dar instrucciones aplicables para ese entonces, para hoy y hasta que Cristo venga. ¿Con qué propósito? A fin de contrarrestar ¿qué? Esa infiltración de cultura y contaminación espirituales de la ciudad donde estaba la iglesia. Y esto ocurriría al lidiar con estos. Y uno de ellos en específico, del cual hablaremos muy por encima. Le pregunto, ¿cómo usted contrarresta actualmente la infiltración de la cultura y contaminación espirituales de la ciudad donde está su iglesia? ¿Cómo usted lo hace? ¿Cuál es su aporte? ¿Es usted un muro de contingencia o una grieta en ese muro? Una forma de lograrlo, está claro, lo estamos viendo en el versículo 11. No os juntéis. Muy claro, no es complicado. No juntarse con ninguno, usted lo está viendo conmigo, ahí lo dice la Biblia, que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Esta es una medida preventiva. ¿Para qué? Para que nada de esto tenga influencia, ni sea la principal influencia en su iglesia, ni en nuestras vidas, ni en nuestras familias. Solo un poco de cualquiera de estas cosas. ¿Cuáles? Fornicación, avaricia, idolatría, denigrar a los demás, borrachera, hurto. Solo un poco de cualquiera de estas cosas que se oponen a las cosas de Dios va a trabajar a través de su vida, va a trabajar a través de la congregación, va a trabajar a través de su comunidad y a través de su familia, y tendrá al final una gran influencia que claramente no es positiva ni justa. Así que, a menos que se tome distancia, ¿eso qué? Fornicación, avaricia, idolatría, maledicencia, borrachera, robar, se le pega. Si no toma distancia, eso se le pega, porque esas cosas son prendedizas. Ahora, está muy claro para nosotros, es lo que creo. Ustedes me dejarán ver si estoy creyendo mal, pero creo que está muy claro para nosotros que ante influencias pecaminosas de este tipo, Dios manda por su palabra no mezclarse con gente cristiana que hace estas cosas. Está claro. Con un creyente que haga estas cosas. ¿Y por qué hay creyentes que hacen estas cosas? Porque aunque recibieron a Cristo, no quieren despojarse del viejo hombre. No quieren desechar estas cosas. No quieren quitar estas cosas.
No quieren. Entonces, no son una buena compañía. Consejo pastoral para saber con quiénes compartir en diciembre y en Año Nuevo. Y siempre hay que inquirir si esa persona o personas con la o las que va a compartir es o son creyentes declarados, profesos, ser hijos de Dios, hijas de Dios. Y si a su vez hace alguna de estas cosas o no, si está fornicando o no, si está recreándose en la pornografía o cualquier tipo de inmoralidad sexual. ¿Qué se dice? ¿Qué se oye de la persona, de ese matrimonio, de esa parejita, de esa familia con la que piensa compartir ahorita en diciembre, en enero y siempre? Si son o es alguien que hace lo que sea con tal de conseguir lo que desea. Si tiene ídolos o no. Uno puede saber que una persona tiene ídolos por el peinado nada más. Por la manera como se viste, por la manera como, hasta como se maquilla. No es complicado. Entrando a su casa y caramba, se choca uno con un árbol de Navidad, uno dice, ¿y aquí qué? El hermano cristiano, ¿y aquí qué pasó? O puede que ame el dinero, y ustedes saben que para muchos el fin en la recta final de un año es el dinero para tener que gastar. O pongan el trabajo primero que a Dios. O bueno, puede que no sufran de esto, pero tal vez sea alguien maldiciente. ¿O no? Y si es maldiciente, puede ser un chismoso, una chismosa, una persona vulgar cuando habla, humillativa. O tal vez, si no es eso, es un borracho o no. Y hay que mirar si es un ladrón o no. Tal vez es un hermano que está en contra del diezmar. Y eso definitivamente determina si es correcto o no estar compartiendo con él o ella o ellos ahora en diciembre y en enero y siempre. Ni un amén. Si son definitivamente incrédulos, es otra cosa. Eso es harina de otro costal. Porque si esas personas con las que hay la posibilidad de compartir son ateos, aún no han experimentado la gracia de Jesucristo, están alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Y por qué se dice así en la palabra? Porque a Israel es a la nación que Dios va a usar para establecer su reino, a ninguna otra nación. Entonces, si son gente ajenos a los pactos de la promesa, ¿a qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de esto? Que no tienen relación de pacto, por ende son personas que no tienen expectativa de recibir las promesas de Dios. Gente que están sin esperanza y sin Dios. Y ustedes saben que el que está sin Dios está en contra de Dios. Si la posibilidad es de estar con ese tipo de gente que está en este mundo, porque no tienen una relación de pacto basada en los acuerdos y en las promesas que Dios establece, es que, abriendo un paréntesis, el hombre no pacta con Dios. Dios es quien establece los pactos. Los hombres no ponen los términos. El hombre no tiene poder para ratificarlos. El ser humano solo puede aceptar los términos de Dios. ¿O qué? Decir, no me interesa, gracias. O si son gente que no tiene conexión ni relación con Dios, ningún acuerdo, ajenos, separados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, que están en contra de conocer a Dios, rechazando la Biblia por la dureza de su corazón, producto de rechazar la verdad de Dios. Gente que por ende viven en oscuridad
en función de gratificar la carne, que pertenecen a este mundo, con ellos sí puede compartir. ¿Con qué fin? Para ganarlos, y lo digo en mayúscula sostenida. Nos queremos asociar con ellos, pero no para simpatizar y mucho menos aprobar sus malos comportamientos, sino para guiarlos. Ese siempre debe ser el propósito, guiarlos con nuestra compañía a un arrepentimiento. Les hacemos un acompañamiento, compartimos con ellos de cierto modo para llevarlos a un arrepentimiento. No hay otro interés. Capisci? Ya comencé a hablar en francés. Mas si dicen ser creyentes, con esas personas no debe hacerlo. No debe mezclarse con ellos. No está permitido por Dios mezclarse con el hijo o hija de Dios que es fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, ni el día de las velitas, menos en la novena de aguinaldos, ni en Nochebuena el 24, tampoco en fin de año, ni el día de Reyes Magos. Y estoy hablando de fechas no bíblicas, no, son fechas festivas del mundo, inventadas por los hombres, no las mandó Dios. Entonces, si son gente que dice, hermanito, Dios lo bendiga, ay, yo creo en mi Señor Jesucristo, lo dicen, yo a Chuchito lo amo mucho, pero si es fornicario, no vaya a esa reunión con él. Por él, si usted sabe que ir, no, si usted sabe que va a estar en esa reunión, usted no vaya. No vaya. No lo haga. Amén con silenciador. ¿Sabe cómo es el amén con silenciador en la iglesia? No se mezcle con ellos en estas fiestas, ya que por medio de esto podrían ser seducidos y arrastrados por su mal ejemplo a la realización de esas mismas prácticas pecaminosas. Puede terminar fornicando como ese hermano, o optando por la avaricia, o cayendo en idolatría, o denigrando a otros, o emborrachándose, o robando. En fin, el riesgo de mezclarse con ellos es que ellos son una trampa. ¿Y qué pasa cuando se cae en una trampa? ¿Qué pasa? Queda atrapado. Entonces, no nos callemos, tampoco nos hagamos los locos, no hagamos como si nada. Ah, es que yo estoy orando, yo voy a ser prudente. Sí, cómo no. Y mezclándose con ellos, ah, es que yo lo quiero ganar, yo no puedo ser implacable. ¿Y sabe qué hacen? Tuercen pasajes bíblicos para justificar eso y pasan por encima de la instrucción de Dios. Ya le digan, ay, pero es que yo estoy predicando. Si usted quiere realmente ganar a ese tipo de hermanos, lo único que podrá hacerlo es que nosotros hagamos la diferencia. Tenemos que ser radicales. Eso se supone que hagamos. ¿Qué? La diferencia. ¿Qué significa eso? Caramba, que seamos diferentes. Al punto que estas personas se corrijan, sean transformadas espiritualmente y experimenten en sus vidas lo que no tienen por ahora, victoria espiritual. Entonces, no comparta con ellos, pero no coma callado. Dígales por qué. Ay, Pancha, yo la quería tener a usted en esta Nochebuena. Ay, tipo, no puedo ir, mano, es que su merced es un borracho.
Y la verdad, yo no le voy a hacer a usted ese mal, ni me lo voy a hacer a mí. A Dios le desagrada eso. ¿Por qué no se arrepiente de eso, mi hermanito? Yo lo siento, pero no puedo ir. A Dios le desagrada eso. Eso es lo que hay que hacer. No es, no, yo no puedo ir porque me aplicaron una inyección en una oreja. No. Dígale por qué. Para que se redarguya. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Y quiénes son los que están fuera? Los que no son parte de la iglesia del Señor, de la iglesia universal. No me corresponde. Dije de la iglesia universal. No dije de X congregación, dije de la iglesia universal, de la iglesia de Jesucristo. Esos son los que están fuera, ¿verdad? Entonces, a mí no me corresponde juzgarlos porque están fuera de la jurisdicción que Dios me dio. A decir verdad, a ellos Dios los juzgará. Dios los condenará. Y ya vamos a ver la confirmación de eso. Dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Esto significa no solo evaluarlos, sino incluso castigarlos. ¿Cómo? Excomulgándolos, diciendo que tal comportamiento, si continúa en eso, si no lo reconoce como pecado, si no se arrepiente, entonces será que expulsado. ¿De dónde? De esa congregación. Ahora, mi hermano, no se vaya a equivocar. Hay congregaciones donde el pastor, si no es fornicario, es avaro. Y entre el rebaño está el hermano fornicario, el hermano borracho, el hermano avaro, el hermano maldiciente, el hermano que roba. Y en esas congregaciones son bienvenidos. Dígame cómo no van a ser bienvenidos cristianos de ese talante cuando el pastor está casado con otro man. Y tiene la Biblia que yo tengo. Pero esa es una iglesia corrupta, perdida. Así que nosotros debemos actuar de tal manera que comportamientos como estos no continúen. Que se reconozcan como pecado, que haya un arrepentimiento, porque si no vemos esto, hay que expulsar a esa persona de la congregación. No se debe tolerar el pecado entre cristianos. Cuidado. ¿Con qué? Cuidado con hacer algo que le da a entender a un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, un siervo, una sierva de Cristo, que está pecando. Hombre, que eso no tiene relevancia alguna. Cuidado con mostrarle honra al hermano fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, como si no estuviera haciendo nada de eso. Hay que tratarlo en amor, pero diferente. Y hacerle sentir que sabemos, ejemplo, que está siendo un maldiciente. Por mi trato, él ya sabe que yo sé que es un maldiciente. Para que se arrepienta. Y no lo voy a abrazar y picotear y qué alegría tenerlo por aquí. A Dios le desagrada eso. Porque la persona no se siente confrontada a arrepentirse. Todo lo contrario, dice, sí, yo estoy bien. Hay que ser fríos con ese tipo de personas. Cuidado
¿Cómo es que dicen los muchachos? Déjeme sano. Cuidado con dejar sano a uno de esos así. Cuidado. ¿Y qué es dejarlo sano? Que no le dice nada. Perdón, hermano, yo a usted me viene a saludar así. Yo a usted lo vi allí aquí en Cañaveral, en el barcito de allá lo vi, jalándose una. Dije, hermano, eso no es testimonio. Lo siento mucho, pero hay que corregir eso porque eso nos afecta a todos. Por favor, arrepiéntase, hermano. Dios lo bendiga. Y espero que hoy, es más, si quiere lo acompaño en un arrepentimiento. Entremos y pidámosle perdón a Dios en este culto. Pero no vamos a dañar la iglesia. No por casualidad Dios le permite ver al hermano saliendo del prostíbulo. Metiéndose en el barcito. Usted no puede querer tanto a su cónyuge que por él se sienta con él en el bar para controlarlo. De una vez tiene que apartarse de ese cónyuge. Va solito, mijito. O mijita, conmigo no cuente. Y si seguimos así, que Dios tenga misericordia de nuestra relación, porque esto se va a acabar. Entonces, si por aquí hay un solterito borrachín, trabaje mejor en ser una nueva criatura que Cristo se ha formado en su vida, ¿verdad? Trabaje mejor en ser libre, en desechar el viejo hombre, en despojarse de todas estas cosas, hacer morir lo terrenal en usted. Y luego, si después de un buen tiempo, donde usted ve que es fruto y da fruto y es sólido en medio de las tentaciones, piense en un noviazgo y algo como un matrimonio. Mientras tanto, no se haga ese mal y no se lo haga a otros. Porque para el ser humano está establecido que se case una sola vez. Y terminar un matrimonio por un cónyuge borracho no da licencia para volverse a casar de nuevo. Si se casa, comete adulterio. ¿Cómo le parece a usted? ¿Usted sabía eso? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Entonces no se casa y como no tiene don de continencia, va a cometer ¿qué? Fornicación. Si se separa, como no tiene respaldo bíblico para volverse a casar y no maneja el dominio propio, va a caer ¿en qué? Fornicación. Y la fornicación, ¿Dios qué? La castiga. Como castiga la borrachera, como castiga la avaricia, como castiga la idolatría, como el castiga el ser una persona que denigra a otros. Dios castiga esas cosas. Porque Dios al que ama lo castiga. Cuidado con minimizar el pecado en un hermano. Tranquilo, hermano, todos pecamos. No, hermano, arrepintámonos. De una vez, eso no es tranquilo, hermano, todos pecamos. El que tiene boca se equivoca. No, hermano, arrepintámonos. Así. No, arrepiéntase, no. Hermano, arrepintámonos. Venga, humillémonos delante de Dios. Señor, perdónanos. Señor, ayuda a mi hermano. Ayúdalo con esas luchas. Fortalécelo, trae un cambio a su vida. Porque le puede costar al final su propia vida. Tal vez no la eterna, pero sí su propia vida. Y por fornicario llega el amante o la amante del otro y pum pum le pega 3 tiros y ahí quedó. Se fue adelantado al cielo. 20 puñaladas y ahí quedó. Versículo 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Mira lo que dice aquí ahora. Dice, quitad pues, eso son palabras. Pero no es más fuerte que lo que yo leí en Deuteronomio 17:7. Porque yo creo que de ahí nace esta palabra. De verdad, el Espíritu yo creo que se inspiró ahí, en Deuteronomio 17:7. No lo voy a leer, si usted lo quiere leer en su casa, léalo. Porque mire lo que dice. Dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Y usted ve como perverso al hermano que fornica? No. ¿Usted ve como perverso al hermano maldiciente? No.
¿Usted ve como perverso al hermano borracho? No. ¿Usted ve como perverso al hermano idólatra? No. ¿Sabe qué nos tiene fregados? No ver las cosas como Dios las ve. No llamar las cosas como Dios las llama. No tratar a la gente como Dios la trata. Siempre se comete este error. La mayoría de cristianos es sabio en su propia opinión. Porque los que están fuera, y quitad a ese perverso entre vosotros. Tremendo, ¿no? ¿A quién Dios está a punto de quitar? Padre, ¿a quién tenemos que quitar de la congregación? Tremendo. Aquí no se juega la iglesia. Donde se juega la iglesia, uno la pasa tan chévere. Es como jugar a las muñecas. Y llora y todo. Y sigue la misma fornicación. Sigue la misma borrachera. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Se hace? ¿Se hace? ¿Y a quién le corresponde esto? A la iglesia en cabeza de quienes los presiden en el Señor. Es algo que está en el poder de la iglesia hacerlo. O sea, esto es algo que solo la iglesia en cabeza de quienes lo lideran pueden hacer, nadie más. Y es que cortar de llano la perversión de la congregación. ¿Cómo? Diciéndole a esa persona, venga acá, pero usted no puede volver a congregarse más acá. Tiene que salir. O si no, entregándoselo a Satanás. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ya saben quiénes son los perversos entre los creyentes. Ay, yo pensé que era fulano, yo pensé que era sutano. Ellos también lo son, pero la verdad, la baraja de perversión es más amplia según lo que estamos viendo en estos cortos versículos, ¿verdad? Son los cristianos fornicarios o ávaros que hacen lo que sea para conseguir lo que desean. Se rigen por la avaricia, o los idólatras o los maldicientes, los que hacen burla de las cosas de Dios, los borrachos, los ladrones. Entonces ellos son los perversos. La pregunta para nosotros es, ¿perversos o piadosos? ¿Quiénes son los piadosos? Los que tienen una actitud en pos de Dios, los que hacen aquello que le es agradable a Dios, porque se es consciente tanto de la presencia de Dios como de sus demandas. Esa es la gente piadosa. Entonces, cualquier cosa que esté en conflicto, ¿con qué? Con las instrucciones de la palabra de Dios. Si alguien dice por ahí, caramba, yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios, yo soy la hija del rey, yo soy una hija de Dios, yo soy la sierva del Altísimo, creo en Jesucristo, pero se está viviendo en cabeza del liderazgo. Si está viviendo de esa manera en cabeza del liderazgo, hay que decirle, váyase a aposentos tuta a su pueblo. Los que son de mi generación saben lo que estoy diciendo. Ah, pero es que ¿cómo vamos a echar a ese hermano de la congregación? ¿Y quién va a tocar en la iglesia? ¿Y va a faltar un predicador? ¿Y va a faltar un portero? ¿Y va a faltar alguien que done millones? ¿Y quién va a profetizar? No importa los dones que tenga. La Biblia dice, sáquenlo. Pues entonces lo sacamos. Ni un amén. ¿Sabe por qué? Porque hay una mala comprensión de lo que es el amor de Dios. Entonces, mucho cuidado. Usted ha escuchado un programa que dice, ¿se dice de mí? ¿Qué se va a decir de usted en diciembre y en enero? No sea que le cueste su lugar en la congregación. Porque cuando el río suena, ay, ay, ay. Ahora, un verdadero creyente cuando cae en pecado, que sucumbe a la presión
y los deseos, a él se le confronta, a ella se le confronta, por cuanto es un verdadero, una verdadera creyente, ¿cuál va a ser la reacción de ellos? Bajar la cabeza. Perdón, me arrepiento. Reconocen, sí estuvo mal. Ay, qué vergüenza. Necesito arrepentirme. Si no lo hace, cuando se le confronta, entonces, ¿cómo debe ser tratado? Como lo enseña la misma Biblia, como lo hemos venido aprendiendo hoy acá, ¿verdad? Y debe ser, en última instancia, entregado a Satanás. ¿Para qué? Para que pueda arrepentirse y volverse a Dios y vivir espiritualmente una vida victoriosa, para que puedan tener un testimonio a la luz del hecho de que esta era está llegando a su fin y queremos ser hallados como cuando Cristo venga, fieles, no sea que nos tengamos que alejar de Él avergonzados. Entonces, se supone que seamos diferentes. Y aquí el apóstol Pablo, empoderado por el Espíritu Santo, habla con valentía. Él habla con verdad. Y dice, condenar personas tales en la carne para que puedan ser transformados espiritualmente, para que puedan tener victoria espiritual. Cosas de lo cual hoy estoy haciendo eco. Y para aclarar, la otra medida es remover de la iglesia, de su vida, a tales personas. Ya lo he dicho, pero es que quiero aclarar la medida respectiva para lidiar con estas cosas. La preventiva es no juntarse con tales personas, ¿verdad? No juntarse, esa es la preventiva, ¿verdad? Y si ya están tales personas en la iglesia y no quieren reconocer que sea un fornicario, un avaro, un idólatra, que ame al mundo, no quiere reconocer que es un maldiciente, un borracho, un ladrón, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que remover a esas personas, hay que ponerlas fuera de nuestro círculo de amistades, de relaciones íntimas. No podemos ofrecerles compañerismo, tratarlos como alguien que, hay que tratarlos como alguien que no existe como miembro de la familia de Dios. Ese es el juicio correcto. Y si usted estudia el contexto, se determinó por voluntad de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, eliminar. Y particularmente se habla de un caso de incesto, que es una expresión de la fornicación, ¿verdad? Tipo de la inmoralidad sexual. A ese se determinó quitarlo de la congregación. Quitarlo. ¿Sabe qué hace falta en la iglesia moderna? Disciplina. ¿Y por qué no hay disciplina? Porque a los que se paran en plataformas como yo, les hace así. O porque ven la iglesia como un negocio. Ellos no viven para servir, ellos viven de servir. ¿Y usted que es comerciante sabe a qué me refiero? El comerciante tiene ese don. Que la plata llegue y lo que hay se multiplique. Y en lo que entra ve una ganancia. Y en lo que se pierde ve una pérdida también. Y hay gente que los mira a ustedes como su guaquita, no como el alma que necesita preparación para encontrarse con Cristo cuando Él venga. No como el alma que necesita formación. Pero ya cada uno decide, porque a la gente les gusta esas iglesias. Eso tiene mucha asistencia, mucha demanda esas iglesias.
porque dan en el gusto de la gente. Y aquí no siempre las predicaciones son así, a veces son peores. Ay, bueno, perdón. No lo logré reír, usted es alguien muy serio. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así lo quiero. Los que en definitiva son una mala influencia para su vida, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Pastor, los debo sacar de mi vida. ¿Qué debe hacer la iglesia que detecta gente que definitivamente es una mala influencia para la misma? En acuerdo con su pastor, sacar esa persona de la congregación. Esas personas hay que descartarlas de nuestra vida. La iglesia debe descartarlas. Entonces, ¿lo vamos a hacer desde que dejemos esa mala interpretación de lo que es el amor y la compasión? Creo que sí. ¿Usted sabe con quién va a compartir estas fiestas? Porque ya mañana llegó diciembre, llegó. Porque eso determina si termina bien, si agrada a Dios, si termina siendo fiel o infiel. ¿Fiel o infiel? ¿Qué tiene que responder a eso? Eso determina si acaba el año cumpliendo el propósito de Dios o fuera, o saliéndose del propósito. Si pasa el otro año cumpliendo el propósito de Dios, o como dice la canción, año viejo, chao. Se despiden y con el año viejo se va el propósito de Dios. No así con nosotros. Y saben que para mí no me es molesto cuidar su santidad ni la santidad de la iglesia. Pero pastor, Jesús participó de bacanales. Seguro, porque es una palabra fuerte. Él comía y bebía con pecadores. Ahora, ¿usted entiende esa expresión cuando la dijeron? Cuando la dijeron, no significa que Jesús participó de orgías, desenfreno, jolgorio de borrachos. A lo que se refiere es que Él participó en eventos sociales, como por ejemplo una boda. Y eso que dice en la Biblia, que Él era un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, que es una calumnia, como la calumnia que lanzaron contra Juan el Bautista, que tenía demonio porque vivía como vivía, sin tener tanto roce social como los demás profetas. Eso fue otra calumnia. It's false. Perdón, ya comencé a hablar en el inglés que yo medio sé. Entonces, ¿quiénes fueron los que hicieron ese comentario? Los que estaban en contra de las cosas de Dios. Así de sencillo. Pero cuando Jesús, ejemplo, fue a una boda, ¿qué hacía Jesús? ¿Se complacía con algún error de alguno otro que estaba invitado a la boda como él? No, Él les testificaba de qué estaba bien y qué estaba mal. ¿No creen eso? Yo sí lo creo. Yo creo que Él hizo la diferencia en esa boda. Pero pastor, a la mujer adúltera, Él no la trató con severidad. Él no dijo que la iba a entregar a Satanás. Y es verdad. Pero la mujer adúltera nunca había creído en Jesucristo. Era su primer encuentro con Él. Estaba recién ingresando a la iglesia. O sea, ella no tenía un récord de pecado en la iglesia. Entonces, ¿cómo iba el Señor a ser severo con ella? ¿Cómo iba el Señor a entregarla a Satanás? ¡Ah, pero a Pedro, que ya tenía un bagaje como cristiano, como creyente, le reveló lo siguiente: oye, Pedrito, ¿sabes que Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo? Pero ¿sabes que yo he rogado a ti, a Dios por ti, para que no te falte la fe? Y el que lo entendió, lo entendió.
¿Cómo le dijo Dios a Jeremías? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hay algo que jamás debemos hacer. No debemos en absoluto complacer, ni amoldarse a los caprichos, ni adular, ni apaciguar en sus pecados a los que dicen ser nuestros hermanos. Quienes hacen así, son falsos siervos, falsas siervas de Dios, falsos hermanos. Quien apacigua el pecado de un hermano es un falso hermano. El que diciendo ser hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Ellos son, o él o ella, quienes deben regresar a Dios. A ellos son los que le toca. No es que yo me voy, no. Ellos son los que tienen que asistir a la iglesia como Dios lo manda. Yo recuerdo cuando con mi esposa nos llega una hermana de la iglesia, mi pastor llorando, mi marido allá está en el boliche tomando y una cosa. Sentimos ese fuego del Señor en nuestro corazón y con mi esposa nos fuimos y lo sacamos del boliche. Bueno, el hermano nunca más volvió a la iglesia, después se fue. La gente escoge. Luego otra hermana, ay, que mi esposo está allá en esa, donde venden todo eso que consumen, allá está metido. Pues sentimos ese mismo fuego con mi esposa y allá nos fuimos. Yo me quedé afuera en el carro y ella entró al lugar y lo hizo sacar. A una olla lo hizo sacar. Pero bueno, ya no están con nosotros. Ustedes saben que la gente decide. ¿Usted qué va a decidir? Porque son esos hermanos los que tienen que asistir a la iglesia como Dios lo manda. Son esos hermanos los que tienen que recibir las palabras y los mensajes de Dios. Son esos hermanos los que tienen que estar de acuerdo y conformarse al Señor, seguir sus instrucciones y ejemplo. Y si en definitiva esos hermanos no quieren, no estamos obligados a ceder ante ellos en lo más mínimo. No tenemos que someternos pecaminosamente a ellos. Tenemos que alejarlos de nuestras vidas. Entonces, el 24, venga, pásala con nosotros, manito, venga. No, yo no voy porque ustedes se emborrachan y eso a Dios no le agrada. Bueno, está bien, no vengan, pero mañana vengan al asado. Y se fueron al asado. Son borrachos, o vaya al asado. Son borrachos. Es un cristiano borracho, no vaya al asado. Si va a estar él, no vaya. Usted pregunta, ¿va a ir Rosendo? Sí, ¿por qué? A propósito, Rosendo, como usted no vino anoche, todo delicado, que porque se toma unas, ahí le tiene el regalo, un regalazo. No, si va a estar Rosendo, yo no voy. ¿Pero por qué ella no se va a emborrachar? No voy. Porque no se ha arrepentido. No voy. Los quiero mucho y más bien arrepiéntanse. Dios los bendiga. ¿Se hace? Ay, caramba. El ayuno comienza a mediados de diciembre. ¿Lo va a interrumpir por eso? ¿O termina el ayuno profético y va a comprometer la provisión de Dios? Al ir y a ser parte de una reunión que desagrada a Dios. Lo tengo que decir.
venga acá. Pero pastor, aquí estoy sentado. No, venga acá adelante. Ah, sí, sí, sí. Ya caí en cuenta. Mire. Y ore a Dios, ¿sabe para qué? Para que podamos ser y hacer algo que le cuesta mucho a la mayoría de cristianos. ¿Y qué es eso? Seguir estas instrucciones. Pídale a Dios, Señor, de rodillas, dígale, Señor, ayúdame a aplicar esta palabra en mi vida, porque a mí me cuesta. Es más, yo ni la creo. Yo no creo que tampoco. Yo digo, y ahorita estaba pensando, Señor, tampoco. Y tal vez tenga que pedirlo con lágrimas. Uy, eso es una imprudencia. Yo no voy a hacer eso. Uy, ni más faltaba. Y dígale al Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdame. Ayúdame a marcar la diferencia y a seguir la instrucción que me has dado en este lugar. Poner en práctica lo que me has enseñado en este lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, ¿qué pasará si usted pone en práctica esta instrucción? Porque ahorita termina la reunión, yo no me voy con usted. Igual en todas las reuniones que tengamos va a ser muy raro con quien esté, a menos que Dios nos apareje un tiempo para estar después de una reunión, para algo, un compartir, lo que sea. Pero sabiendo que pues, usted tiene que volver a sus actividades, a su casa y se presenta la situación, pero usted implementa lo que aprendió acá, ¿qué va a pasar entre usted y yo? Entre yo y usted, por aplicar esa instrucción. ¿Qué va a ocurrir? Ya lo olvidó. Eso a mí no se me hace raro. De la iglesia es ser oidor olvidadizo de la palabra. Por eso usted ve un mandamiento grande en Santiago. No seamos oidores o olvidadizos de la palabra. ¿Sabe qué va a pasar? Que yo voy a estar presente en su vida. Mire, usted hace lo que Dios dice a través mío y yo estoy con usted, así no me vea físicamente. Pero si no hace lo que Dios dice a través mío, usted está en contra mía. Usted está en mi contra. Sencillo. Es sencillo. Y Jesucristo dijo, el que no es por mí, contra mí es. Una de dos. La idea es que yo esté presente y no ausente en su vida. Ojo, lea 1 Corintios 5. Lo tiene que leer en su casa. Porque algunos dicen, tampoco. Es la verdad. Un pastor tiene que estar en su vida, si no, físicamente, espiritualmente presente. ¿Y cuándo lo está espiritualmente? Cuando usted obedece al pastor. ¿Y qué hace Dios? Le da poder a usted o al que sigue la instrucción de su pastor. Lo respalda, no lo deja solo. Así que yo cumplo con instruirlos. Ya es la parte de cada uno de ustedes seguir la instrucción, ¿verdad? ¿Cuál? Contrarrestando sin aflojar. ¿Alguna pregunta? Por favor, no me vaya a esperar al final para preguntarme porque yo tengo una reunión enseguida. ¿Verdad, mi amor, que tenemos otra reunión? Entonces, terminando acá, seguimos con otra reunión. No vaya a esperar. Yo le pregunto ahorita al pastor, no. Si tiene alguna pregunta, bien pueda, que tenga que ver con el tema. ¿Alguna inquietud? Algo que usted diga, caramba. Bueno, todo está bien.
Qué lindo, que Dios reciba la gloria, vuelva a su puesto. Lo dejo con el pastor Carlos.